Vamos ahora a Nueva York, donde el presidente Gabriel Boric intervino ayer, tal como estaba agendado, en el Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Abarcó temas vinculados con los derechos humanos en distintos países del mundo, la defensa de la democracia. Ahí habló, por ejemplo, del conflicto de Gaza, fustigó a Israel, habló de la crisis política venezolana. Ahí es cuando se refirió, como decíamos en titulares, al tema de la migración, que Chile ya no es capaz de soportar más. Así más o menos lo planteó, e hizo un guiño a la expresidenta Bachelet. Uno diría, Paula, el presidente como que candidateó a la expresidenta para la ONU y no para acá. Claro que sí. No para la presidencia en Chile, ya que está figurando ahí positiva y crecientemente en las encuestas. Porque hizo referencia a una mujer, porque no la nombró por su nombre. A una mujer de la América Grande. De la América Grande, para que mantenga el espíritu reformista de Antonio Guterres, actual secretario general de Naciones Unidas. Bueno, sigue dando vuelta su nombre ahí, el de Bachelet, para este importante cargo global. Paulina García ha estado cubriendo la gira presidencial en Estados Unidos y nos cuenta desde Nueva York lo que pasó con esa intervención del presidente Boric. Último día del presidente Gabriel Boric aquí en Nueva York, pero siguen las repercusiones por lo que fue su intervención ante el plenario de las Naciones Unidas, donde hizo un guiño a la expresidenta Michelle Bachelet para que sea la nueva secretaria general de las Naciones Unidas, algo que para muchos ya era un secreto a voces sobre el favoritismo a la figura de la expresidenta, pero donde también suena el nombre de Paula Narváez. También criticó el régimen de Nicolás Maduro, calificándolo como una dictadura por primera vez ante una instancia de este tipo, además de señalar que Chile ya no tiene condiciones para recibir más migración, todo en un discurso que duró cerca de 20 minutos y que sería su tercera vez exponiendo ante el plenario de la ONU. Chile está especialmente atento frente a la crítica situación que vive Venezuela. Estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio no de miles, sino de millones de sus ciudadanos. Se requiere una salida política a esta crisis que reconozca el triunfo de la oposición en las últimas elecciones y lleve adelante una transición pacífica a una democracia en forma. En la derecha valoraron el tono del presidente, pero consideraron que él debe ir un poco más allá y reconocer derechamente a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela. Habla el diputado Diego Chalper de Renovación Nacional, que es parte de la comitiva, y el senador Juan Ignacio Latorre, este último respecto al guiño que hizo el mandatario a la expresidenta Michelle Bachelet. Me parece que el tono del presidente Boric ha sido el correcto. Hay cosas que obviamente a mí me habría gustado más vehemencia, como su postura en materia de Venezuela. Valoro su reconocimiento de la incapacidad del país de recibir más migrantes, su alusión al tema del crimen organizado. Es indudable que la expresidenta Michelle Bachelet pueda jugar un rol relevante desde la región, desde América Latina, para aportar, dada su valiosa experiencia, en la necesaria reforma que tiene que tener la Organización de Naciones Unidas. En el plenario de las Naciones Unidas también intervino el presidente de Argentina, Javier Milei, lo que fue su primera intervención frente a un plenario de este tipo, por lo que todos los ojos estaban puestos sobre su figura. Ahí Javier Milei partió diciendo que él no era un político, sino que más bien un economista, y también criticó que la ONU, dijo, ha tenido un doble estándar para tratar temas relacionados con la mujer y las políticas neoliberales. Para aquellos que no lo saben, yo no soy político. Soy un economista liberal libertario. No vengo aquí a decirle al mundo lo que tiene que hacer. A partir de este día, sepan que la República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. Esta jornada el mandatario, además de participar en un conversatorio con estudiantes de la Universidad de Columbia aquí en Nueva York, va a dar un punto de prensa a eso de las 10:30 de la mañana, hora acá en Estados Unidos, 11:30 de Chile, para referirse a distintos temas de contingencia y regresar hoy mismo en la noche a Santiago. Ya, se termina esa gira. Ya lo central de esta visita a Estados Unidos fue ayer en la Asamblea General de las Naciones Unidas, a propósito de los dichos del presidente Gabriel Boric. Mauricio, solo hacer el punto que puede que ya no sea novedad a estas alturas, pero con su intervención el presidente Gabriel Boric volvió a marcar
harta distancia con la posición de otros presidentes latinoamericanos en relación al conflicto y a la crisis en Venezuela particularmente. Hay que decir que de la izquierda latinoamericana. De la izquierda latinoamericana fundamentalmente. El presidente Gabriel Boric volvió a afirmar que Maduro pretende robarse la elección, volvió a hablar de una dictadura, del impacto, del éxodo de venezolanos desde ese país, cosa que no hizo, por ejemplo, Lula da Silva, el presidente de Brasil, que ni siquiera mencionó el tema Venezuela, que enfocó su discurso más bien en los temas internos de su país, fundamentalmente en la pobreza, y también se distanció de Petro, por ejemplo, el mandatario colombiano, que sí habló de Venezuela, pero en absolutamente otros términos a propósito de las sanciones norteamericanas a ese país, que también mencionó Boric, dicho sea de paso, que volvió a pedir que se levante ese bloqueo americano a la economía venezolana. Ahí hay un punto que comentar también, porque así como frente al caso de Venezuela, el presidente Boric habla en términos tan rotundos, incluso tan gráficos como el de robarse una elección, claro, o de una dictadura, dicho así con todas sus letras, respecto de Cuba, vuelve a plantear una posición que ha sido también consistente: pedir el fin del bloqueo, pero no hablar de las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Ni hablar siquiera de la vinculación que hay entre Cuba y Venezuela, que si tú hablas de Venezuela o debiera ser ineludible plantear que, bueno, Venezuela y Cuba tienen una sociedad de socorros mutuos. Y hay un vínculo estrecho entre ambas no democracias, ambas dictaduras, para decirlo con todas sus letras y siguiendo los términos del mismo presidente. Así como también se habla con mucho menos énfasis de una situación tanto peor que la de Cuba y Venezuela como la de Nicaragua, porque hoy en día Nicaragua, en términos de violación de derechos humanos, tal vez sea aún más grave. Pero tal vez tiene menos cobertura, hay menos atención y se ha convertido Nicaragua en una rutina nefasta ya durante muchos más años. Pero hay otro punto más, ya que estamos planteando esos matices entre Venezuela, Cuba... En todo caso, habla de dictadura cuando habla de Nicaragua. Sí, siempre lo dice así, pero... lo puso también en la lista de países que numeró. Y Nicaragua, obviamente, también entendemos que no es el mismo problema que Venezuela en términos humanitarios para la región, porque no hay un éxodo de... Los nicaragüenses son muchos menos y están encerrados en Nicaragua, ¿no? A diferencia de lo que vemos en el caso de Venezuela. Lo que iba a decir es que cuando tú empiezas a hablar de estos matices y en un párrafo siguiente hablas de una crítica al doble estándar cuando se alude a las democracias o no democracias en el mundo, ahí con un llamado incluso a sus propios sectores o a quienes están en esas esferas, las de las izquierdas latinoamericanas, por ejemplo, se olvida que también hay un doble estándar cuando, por ejemplo, no se menciona China. Entonces, cuando nos metemos a condenar con fuerza, bienvenido sea, si ustedes quieren, las dictaduras en un país, pucha, y no se mencionan las de otro, claro, ahora nos metemos China, en un lío. No, claro, ahora lo de China, el doble estándar es para la izquierda y para la derecha, claro, digamos, porque nadie menciona ninguno de los sectores a China como, porque hay un factor económico entonces, que es el que ha prevalecido. Pucha, entonces uno se pregunta, ¿y no será mejor entonces no meterse en estos forros? No, es complicado, porque el doble estándar es un boomerang.